Bienvenidos al primer video de Probability. The diagram shows a spinner, algo que gira, which gives scores of 1, 1, 2, 3, and 4. The spinner is equally likely to stop on any of the 5 numbers. O sea que tenemos el spinner con las 5 posiciones, 1, 1, 2, 3 y 4, y que la probabilidad de que caiga en cualquiera de los 5 números es siempre la misma. Porque vieron que a veces hay dados trucados o por ahí más pesos. Bueno, en este caso no, es siempre la misma. Entonces, write down the probability that the score is 1. La probabilidad de que el puntaje sea 1. Para eso tenemos que ver, tenemos 5 posibilidades. Entonces, sobre un total de 5, ¿cuántas veces puede salir 1? Y fíjense que tenemos el 1 dos veces. Entonces, si tiráramos 5 veces y saliera una vez distinta cada posición, sería lo lógico, ¿no? Imagínense. Tal vez no pase, pero imagínense que tiramos 100 veces, lo lógico sería que, siendo la probabilidad de cada uno de caer la misma, lo lógico sería que te salgan más o menos todos los números la misma cantidad de veces. Entonces, sobre un total de 5, la probabilidad de que te salga 1 va a ser la cantidad de veces que tengo 1 en el dado, en el spinner. En este caso tengo 2 veces el 1. Entonces la probabilidad va a ser 2 sobre 5. O sea, 2 quintos. Y 2 quintos es un 40%. ¿Por qué es un 40%? Ahora vamos a ver. Ya vimos que si tenemos 2 veces el 1 sobre un total de 5 posibilidades, la probabilidad es 2 quintos. ¿Y por qué 2 quintos es 40%? Porque 2 dividido 5 es 0.4. Y 0.4 es por 100 es igual a 40. Por lo tanto es 0.4 es lo mismo que el 40%. Seguimos. El spinner lo giran 2 veces. Ahora tenemos que calcular la probabilidad de que el puntaje es 1 dos veces. Ahora dirán, claro, ya lo tiré una vez, ahora la probabilidad es menor de que salga 1. Pero la realidad es otra. Porque cada vez que que giro el spinner, la probabilidad se restablece. O sea, es como si arrancáramos de 0 otra vez. Cuando vos tirás el dado, te sale 6 y te sale 6 de vuelta, vos decís, la próxima es más raro que me salga 6. En realidad, que te salga 6 en sí no es más raro. Lo que es raro es que te salga las 3 veces 6 seguidas. Pero que te salga 6 así como hecho aislado no es más raro. Entonces la probabilidad es, vamos a hacer un árbol para eso, se hace. Tenemos las 5 probabilidades, 1, 2, 3, perdón, las 4 probabilidades, que va a ser el 1, el 2, el 3 y el 4. Y por cada una se ramifican 4 probabilidades, que te salga 1, 2, 3 o 4. 1, 2, 3 o 4. Y así con todas. Voy a trabajar solo con el 1 porque es el que nos interesa. Entonces, que nos salga 1 va a ser 2 sobre 5. Después, acá se hace de vuelta lo mismo. Que te salga 4 va a ser 1 en 5, 1 en 5, 3, y 1 en 5 va a ser 2, y 2 en 5 va a ser la probabilidad de que te salga 1 de vuelta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que te salga 1 y después 1? O sea que lo que pase sea lo que sigue este camino. Sacamos esto. Va a ser, primero, 2 quintos para que te salga 1 por primera vez. Y después para que te salga 1 de vuelta va a ser otra vez 2 quintos. O sea, del 40%, la probabilidad de que te salga 1, o sea, de esta probabilidad inicial que necesitabas, después de eso se van a dividir todos los casos y la probabilidad va a ser otra vez 40%, que es 2 quintos. Pero este 40% antes tenemos que haber caído en este otro 40%. Entonces va a ser el 40% de este 40%. ¿Y cómo lo calculamos eso? Tenemos que buscar el 40% de 40. Y eso es 2 quintos por 2 quintos, que es 4/25. Y 4/25 equivale al 16%. O sea que la probabilidad de que salga 1 o 2 veces es 16%. ¿Por qué otra vez? Porque te salga 1 la primera vez, la probabilidad es del 40%. Y que te salga 1 la segunda vez, la probabilidad es otra vez del 40%. Entonces 2 veces tenés que caer en el
40% que te interesa de probabilidad. Entonces, si tenés que caer dos veces en 40%, fíjense, si lo viéramos así, tenés que caer en... Este es el total de los resultados. Vos querés caer acá. Y una vez que caíste acá, querés caer en el 40% de esto que caíste. O sea, esto no. Y querés caer en el 40%, entonces tenés que caer acá. Entonces esto no. Y fíjense que la probabilidad se redujo bastante. Entonces esto va a ser el 16%. Y ustedes le dicen eso y dicen, claro, entonces no va a pasar. No se engañen. Que la probabilidad sea muy chica no quiere decir que no tenga que pasar. Imagínense que tenemos un dado de 100 caras y lo tiramos y la probabilidad de que te salga cada uno es 1 en 100. O sea, un 1% de que te salga alguno. Entonces dices, no sale ninguno. Y no, alguno tiene que salir. Seguimos entonces. Write down all the ways in which the two scores can give a total of 3. Entonces, estos son todas las formas en las cuales ambos puntajes, o sea, tirando el spinner dos veces, nos da un total de 3. ¿Cómo sería esto? Y si el primero nos da 1, el segundo nos tiene que dar 2, para que nos sume 3, tirando dos veces. Si el primero tiramos 2, el segundo nos tiene que dar 1. Y si el tercero tiramos 3, el siguiente nos tiene que dar 0, que no se puede, así que ya lo descartamos. Estos son los dos caminos. Y ahora tendríamos que ver la probabilidad de que el puntaje total sea 3. Entonces, pensémoslo así. La de 1 es 2 quintos. Entonces lo anotamos acá. 2 quintos. Y la de 2 es 1 quinto. Y la de acá es 1 quinto. Entonces, si lo viéramos con este y con la torta esta, vos querés, en el primer caso, querés, bueno, 2 quintos es lo mismo que 40%, para hacerlo más fácil, y 1 quinto es lo mismo que 20%. Entonces, en el primer caso vos, la probabilidad tenés que caer en el 40% que te interesa y después tenés que caer en ese 40% en el 20% que te interesa. O sea, por ejemplo acá. Y esto de acá va a ser tu probabilidad. En cambio, si hacemos el otro camino, primero tenés que caer en el 20% que te interesa, digamos más o menos esto, y después de ahí tenés que caer en el 40% que te interesa, o sea, digamos por acá. Y si se fijan, hicimos caminos distintos, pero la probabilidad final es la misma. ¿Por qué? Porque lo que se hace en estos árboles que es de probabilidades, si tenemos 2 quintos y 1 quinto, se multiplica la probabilidad al ir avanzando en el árbol. Entonces, 2 quintos por 1 quinto va a ser 2 25avos. Y 2 25avos es un 8%. O sea, fíjense que la probabilidad de que te salga 1 y después 2 es más chica que la probabilidad de que te salga 1 dos veces. Y tiene sentido en el fondo, porque que te salga 1 es más normal a que te salga 2. Es menos raro porque hay más posibilidades de que te salga 1. Seguimos. Entonces, David spins the spinner 10 times and his scores are 1, 1, 4, 2, 1. Bueno, estos. Entonces, find the mean. The mean es el promedio. Entonces, me imagino que sabrán sacar promedios porque de alguna forma especulan con diciembre y llevarse materias. Así que the mean se saca haciendo la suma de todos los números y dividido la cantidad de números que tenemos. Entonces el mean lo sacamos haciendo 1 más 1 más 4 más 2 más 1 más 1 más 2 más 1 más 3 más 3. Y esto dividido, ¿cuántos números tenemos? 1, 2, bueno, 10, que es la cantidad de números que tenemos. Y esto nos va a dar 1.9. Entonces el promedio de los números es 1.9. Ahora nos piden the mode. The mode les va a hacer acordar la moda. ¿Qué es la moda? El número que más veces aparece. Es el número que está de moda, por así decirlo. Entonces fíjense que acá el 2 aparece dos veces, el 3 aparece dos veces, el 4 una, pero el 1 aparece 5 veces. Entonces the mode va a ser el 1, porque es el número que más veces aparece. Lo cual tiene sentido, porque la probabilidad de que saliera 1 era la más grande de todas. Y ahora nos piden the median. The median se saca de la siguiente forma. Primero se tienen que ordenar todos los números que te dieron en orden creciente. Por ejemplo, sí, en orden creciente. Tenemos 5 unos, 2 doces, 2 treces,
y un 4. 2, 3 y un 4. Ahí está. Entonces son 10 números. Ahora, para sacar el median, acá, lo que te están pidiendo es el valor del medio. O sea, el que está en el medio de todos los números, pones la lista ordenada, el que está en el medio. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, ¿y para qué te sirve? Te sirve, por ejemplo, en este caso, te va a dar un número más o menos bajo. O sea, no te va a dar 2, que sería la mitad. Te va a dar más bajo. Entonces eso demuestra, bueno, estadísticas, probabilidad, etc. Bueno, entonces la fórmula para sacar el median es sumar la cantidad de números que tenemos, que en este caso son 10, más 1, le sumamos 1, y esto dividido 2. Y esto nos va a dar 5.5. ¿Qué significa esto? Que nos dio en la posición 5.5, significa que nos dio en el medio del 1 y el 2. Tenemos el 1 sería el 5, el 2 sería la posición 6, entonces nos quedó ahí en el medio. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Sacamos el promedio entre estos dos números. El promedio entre 1 y 2 es 2 más 1 dividido 2, que te va a dar 1.5. Me salió medio feo, pero bueno, te da 1.5. Y ese va a ser el median, porque es el número que está en el medio. Median, medio. Each student in David's class spins the spinner 10 times. The results of the class are shown in the table. Entonces, cada estudiante de la clase de David gira el spinner 10 veces y los resultados te dan en la tabla. Entonces, el número 1 salió 107 veces, el 2 salió 40 veces, el 3 salió 56 y el 4 salió 17 veces. Y para esto tenemos que sacar primero the mean, el promedio. ¿Cómo se hacía el promedio? Sumábamos todos los elementos y los dividíamos por la cantidad. Pero acá parece complicado. Frequency es la frecuencia, o sea, cuántas veces salió. Lo primero que vamos a ver es el total de los números que tenemos. Para eso tenemos que saber sumar todas las frecuencias para ver la cantidad de veces que lo giramos. Entonces, hacemos eso y nos da 220. O sea que tiene 22 alumnos la clase de David, porque cada uno lo giró 10 veces. Entonces, para sacar el promedio, sabemos que el 1 salió 107 veces. Entonces multiplicamos por 107. Sabemos que el 2 salió 40 veces. Sabemos que el 3 salió 56 veces. Y sabemos que el 4 salió 17 veces. Y todo esto sobre un total de 220 veces. Da aproximadamente 1,92. Lo escribimos entonces, el promedio va a ser 1,92. Si se fijan, varió muy ligeramente con respecto al ejercicio anterior, y eso que es una operación a mucho mayor escala. Lo siguiente que nos piden es the mode, la moda, por así decirlo. La moda es más fácil porque es el número que más veces salió. En este caso, el número que más veces salió es el 1, que salió 107 veces. Entonces, the mode va a ser el 1. Y ahora the median. ¿Se acuerdan? Hay un total de 220 números. Entonces, para sacar de median sería 220 más 1 dividido 2. Y esto nos va a dar 110.5. Entonces necesitaríamos hacer un promedio entre el número que está en la posición 110 y el número que está en la posición 111. El número que está en la posición 110, si los ordenamos por orden de menor a mayor, el número que está en la posición 110 sería el 2, porque fíjense, el 1 estaría de la posición 0 a la 107, el 2 de la 108 a la 147, y bueno, y así. Entonces, el 2 está en la posición tanto 110 como 111. Si hacemos el promedio, sería 2 más 2 sobre 2, que es 2. Por lo tanto, el median en este caso va a ser 2, que va a ser el número del medio. Ahora nos piden the upper quartile. The upper quartile es el median de la mitad superior de los números que tenemos. ¿Cuál es la mitad superior? La mitad superior es desde el número 111 hasta el número 220. Sería, si tenemos todos los números, del 0 al 110, sería la mitad superior, que es esto. Bueno, de acá tenemos que sacar el median. ¿Cómo sacamos el median acá?
Bueno, sacando esto, tenemos 110 números, la mitad. Entonces, 110 va a ser, usamos la fórmula, son 110 números más 1 dividido 2. Y esto nos va a dar 55.5. Entonces tenemos que buscar los números de la segunda mitad que están en la posición 55 y en la posición 56. ¿Y cómo hacemos esto? Si no sabemos cuáles son los números de la segunda mitad. Y sabemos que si agarramos si agarramos este número y le sumamos todos los números que estaban adelante, 110, nos va a dar lo de la segunda mitad. A ver, ¿cómo expreso esto para que entiendan? Estos son los números de la segunda mitad y sabemos que el 55 es el que busco. Pero si tengo en cuenta todo, ¿cómo sé qué número es este? Bueno, le sumo estos 110 que iban antes, entonces en este caso me va a quedar el número en la posición 165. Y el otro va a ser la posición 166. ¿Y qué números tenemos en esas posiciones? Sabía que el 2 iba de la posición 108 hasta la posición 147. Y el 3 está desde la posición 148 hasta la posición 200 y pico. Entonces el 3 va a estar en estos dos números. El número que está en la posición 165 y el que está en la posición 166 es el 3. Por lo tanto, nuestro median nuestro upper quartile, que es el median de la mitad superior, va a ser 3. Lo último que nos piden es el range. Ahora, un segundo si lo pensamos, para relacionar el nombre con lo que es, con el upper quartile, en realidad lo que estamos haciendo es, si agarramos la mitad superior y de ahí sacamos el median, estas son las dos mitades, ¿no? Una, dos. Y de ahí agarramos el median, lo que estamos marcando es el tercio superior, el upper quartile. Y lo que queda después de ese número es lo que sería el upper quartile, el cuarto superior. Pues si dividimos esto también en la mitad, nos queda el lower quartile, los dos del medio y el upper quartile. Por eso se saca. O sea, lo que haríamos es dividir todos los números en 4 posiciones y buscar el que está más a la derecha, el que se relaciona con el más grande. Por último, el range, el rango, ¿a qué le suena? A un rango de valores. Lo que se hace es el valor más alto menos el valor más chico. En este caso el valor más alto es 4 y el valor más chico es 1. Por lo tanto el range va a ser 3. Hasta el próximo video.